Y arrancamos. A ver, me piden analizar si esta función cumple con las hipótesis del teorema de Lagrange, no me dice en qué intervalo, en el intervalo 0,2. Recordemos un segundito que me pedía Lagrange, ¿no? O sea, el teorema de Lagrange, teníamos como hipótesis f continua en el intervalo AB y derivable en el abierto AB. La tesis del teorema me decía que entonces existía un C perteneciente al abierto AB, tal que f' en C era f en B menos f en A, todo sobre B menos A. ¿Sí? Eran las condiciones, son las hipótesis, la tesis es el resultado, o sea, si se cumplen las hipótesis, sí o sí existe este valor medio, me fui de foco, ahí estamos, en donde pasa esto. ¿Sí? Entonces, analicemos, a ver, f de x igual x menos 1 a la 4 quintos, ¿sí? Tenemos una función polinómica abajo elevado a una función constante, o sea, lo podría pensar como que es h de x a la g de x, ¿sí? Y usando el álgebra de funciones continuas, ¿qué me decía? Que esto era continuo, es continuo, por álgebra es continuo, en x igual a si las dos funciones no se anulan simultáneamente. O sea, si tengo una función elevada a otra función, en todo valor donde la función de abajo y la función de arriba, ¿no? Es continua si las dos funciones no se anulan y son ambas continuas, ¿no? Si son continuas las dos funciones y no se anulan en el mismo valor, la función resulta continua. X menos 1 es continua en R por ser polinómica. 4 quintos es continua en R por ser polinómica. ¿Sí? Y 4 quintos nunca se anula. Entonces, f de x igual a x menos 1 a la 4 quintos es continua en R. En particular, f de x resulta continua en el intervalo 0,2. O sea, la parte de la continuidad en el intervalo que me pide, mi función la cumple. Ahora tenemos que analizar derivabilidad. ¿Cuál sería la función derivada de esto? ¿Sí? Que esto era una duda que había surgido y me había preguntado alguien por mail. La función derivada de esto es una composición de funciones. Puedo usar la regla de la cadena y decir, bueno, esto es algo elevado a la 4 quintos, primero derivo el elevar a la 4 quintos, me queda 4 quintos por x menos 1 a la potencia menos 1, menos 1 quinto, por la derivada de lo de adentro, 1. O sea que me queda 4 quintos por 1 sobre x menos 1 a la 1 quinto. Viendo la fórmula de la función derivada, ya podemos decir que el dominio de la función derivada son todos los reales menos el 1. O sea, en el 1 tengo problemas con la derivada, no está definida. Y lo miro directamente desde la fórmula. ¿Sí? Como el 1 pertenece al intervalo 0,2, entonces f no es derivable en 0,2. Podemos ponerlo abierto acá. O sea que mi función no cumple las condiciones del teorema de Lagrange. Como no cumple las condiciones del teorema de Lagrange, ni me voy a preocupar de buscar el valor intermedio.
A ver si hacemos así un dibujito rápido para ver cómo es la función. X menos 1. Esperen un cachito. Esperen que ingrese cualquier cosa. No me está saliendo el chirimbolo. Porque se la agranda. Acá tenemos un gráfico de la función. Si nos fijamos, justamente en el 1, lo que tengo es un punto anguloso, justamente acá, en esta región de acá. O sea que justamente es un punto donde la función no es derivable. Lo que hace es que no pueda, ¿sí?, aplicar el teorema de Lagrange para esta función. O sea, el valor intermedio no me va a interesar porque no tengo seguridad de que exista. ¿Sí? Como no se cumplen las hipótesis, la tesis puede o no puede ocurrir. ¿Sí? Pero como me piden verificar si se cumplen, y si se cumplen, buscar el valor intermedio, como no se cumplen, el valor intermedio lo descarto. ¿Sí? Otra cosa en la que podemos usar el teorema de Lagrange es el ejercicio 6. El ejercicio 6 me pide específicamente que use el teorema de Lagrange, usar el teorema de Lagrange, para demostrar, probar que para todo B más grande que A más grande que 0, se cumple que A menos B sobre A es más chico que el logaritmo natural de A sobre B menor que A menos B sobre B. Y acá tengo que meter Lagrange de alguna forma. O sea, tengo que trabajar para pensar qué función podría utilizar que sea continua, que sea derivable, y en qué intervalo para probar esto. A ver, como me piden que B es más grande que A, yo digo, bueno, voy a tratar de pensar en el intervalo AB. Y como acá me aparece un logaritmo, y bueno, voy a proponer f de x igual al logaritmo natural de x. ¿Qué tiene de bueno el logaritmo natural de x? El logaritmo natural de x es continua en AB, ¿sí? O sea, si yo tomo un intervalo de números positivos, que es lo que me está pidiendo acá, un intervalo cerrado, la función logaritmo es continua, porque es continua en todo su dominio, ¿sí? Y es más, es derivable en AB, ¿sí? Recordemos, la derivada de la función logaritmo es 1 sobre x. O sea que el dominio de mi función derivada es de 0 a más infinito, ¿no? Pensemos que acá yo estoy tomando la función es de 0 a más infinito, el dominio de la derivada no puede ser más grande que el dominio de la función. Por eso no estoy tomando, si bien acá yo puedo poner números negativos, este dominio se arrastra de acá y no aparecen problemas nuevos, como en el caso anterior. ¿Sí? O sea que si yo considero cualquier intervalo AB con A y B positivos, mi función queda continua y derivable. O sea, cumple con las hipótesis de Lagrange en AB. Que cumpla las hipótesis me permite entonces que puedo usar la tesis. Entonces vale la tesis. ¿Qué es la tesis? Existe un C perteneciente al intervalo abierto AB, tal que F' en C es F en B menos F en A sobre B menos A. O sea, la pendiente de la recta secante. Ahora, F' en C es 1 sobre C. F en B es logaritmo natural de B
menos logaritmo natural de A sobre B menos A. Y acá me empiezan a aparecer cosas parecidas a lo que yo quiero demostrar, ¿no? Acá hay un B menos A, acá hay un A menos B, acá hay un logaritmo de una división, acá hay la resta de dos logaritmos, ¿sí? Pero acá A está primero y B está después, acá, y acá está al revés. Entonces lo que voy a hacer es acomodar un poquito esto. Cambiamos de hoja. ¿Sí? Tengo 1 sobre C igual a logaritmo natural de B, menos logaritmo natural de A, estoy copiando todo tal cual, sobre B menos A. Ahora, 1 sobre C lo puedo escribir entonces, si saco factor común menos 1 acá arriba, me queda menos logaritmo natural de A, menos logaritmo natural de B, y si saco menos 1 de factor común acá abajo, me queda A menos B. O sea, me quedan las cosas en el orden que yo quiero que me queden. Lo bueno que como tengo un menos 1 acá y un menos 1 acá, los puedo cancelar. O sea que 1 sobre C me queda logaritmo natural de A menos logaritmo natural de B, todo sobre A menos B. Y ya voy por el buen camino, porque esto, como es una resta de logaritmos de igual base, puedo juntarlo en un solo logaritmo. O sea, logaritmo natural de A sobre B sobre A menos B me queda igual a 1 sobre C. Ahora, ¿qué pasa con el C? El C pertenecía al intervalo AB. O sea que A es más chico, más grande, más chico que C, más chico que B. ¿Sí? Y acá yo tengo 1 sobre C. Entonces, podría decir, bueno, 1 sobre A es más grande que 1 sobre C, que es más grande que 1 sobre B. O sea, el logaritmo natural de A menos B es 1 sobre C, 1 sobre C. Pero 1 sobre C es más chico que 1 sobre A. Y 1 sobre C es más grande que 1 sobre B. O sea que me queda que 1 sobre B es más chico que el logaritmo natural de A sobre B sobre A menos B, más chico que 1 sobre A. Y acá ya casi estoy, ¿no? Porque ya tengo el logaritmo, tengo un B dividiendo, un A dividiendo, hay un A menos B dando vuelta. ¿Qué me faltaría? Y sacarme el A menos B de acá de encima. Ahora, como hipótesis teníamos que B era más grande que A, más grande que 0. Entonces, B menos A menos B, si yo paso este restando para acá, ¿no? Tengo B más grande que A, y paso este restando para acá, me queda que A menos B es menor a 0. Como A es más chico, A menos B es negativo. Entonces, si yo multiplico todo esto por A menos B, las desigualdades se me invierten. O sea, esto me queda A menos B sobre B es más grande que el logaritmo natural de A sobre B, que es más grande que A menos B sobre A. ¿Sí? Al multiplicar por A menos B, acá en el medio se me simplifica este A menos B, y llego a esto, que es justamente lo que quería probar, ¿no? A ver si me entra, ahí está. Es lo que quería probar, pero al revés, ¿no? O sea que A menos B sobre A menos B sobre A es el más chico que este, es más chico que este, y más chico que este. ¿Sí? Utilización del teorema de Lagrange para demostraciones de desigualdades. Esto, fíjense que es una desigualdad que vale siempre para cualquier par de valores positivos con respecto al logaritmo. Llegado el caso, por ahí me podría llegar a servir para algo. En este caso simplemente es una utilización del teorema de Lagrange. El 6b hay que pensar justamente la misma idea. ¿Sí? Si x está entre 0 y 2pi,
¿no? El B me dice, el 6B, me dice probar que X es más chico que tangente de X. Para todo X perteneciente al intervalo 0 pi sobre 2. Bueno, en 0 pi sobre 2 tengo que la tangente es derivable y es continua, ¿sí? Y habría que pensar por ahí por ese lado. Por ahí yo pensaría ver si tangente, se me ocurren dos ideas. Probar con tangente de X menos X como función, o probar con tangente de X sobre X. Con una de estas dos funciones por ahí, usando el teorema de Lagrange, debería salir, y en este intervalo en donde es continua y es derivable, ¿sí? La función tangente, ¿no? Esto intentar. Si no sale, me escriben y me preguntan. La idea es más o menos lo que hicimos en el anterior. Y ahora entonces pasamos al 9. 9 que era L'Hopital. O sea, hay que forzar límites para que me aparezcan las condiciones del L'Hopital. J primero y después el M. Son más o menos parecidos. 9J. Tengo el límite cuando X tiende a 0 de tangente de X sobre X a la 1 sobre X a la 2. ¿No? Y lo que me dicen es utilizar L'Hopital para calcular estos límites. A ver, acá arriba no tengo ningún problema. 1 sobre X al cuadrado, yo ya sé que esto tiende a más infinito y no es problema. ¿Sí? ¿Qué pasa acá abajo? ¿No? El límite cuando X tiende a 0 de tangente de X sobre X. ¿Sí? Esto me está tendiendo lo de arriba. Si pongo un 0 acá, me queda tangente de 0 que es 0. Si pongo un 0 acá, me queda 0. O sea, indeterminación 0 sobre 0. O sea que estoy dentro de las hipótesis del L'Hopital. Entonces, ¿qué haríamos? Podríamos hacer límite cuando X tiende a 0. ¿Sí? L'Hopital me dice que agarre y derive arriba y que derive abajo. Me queda el límite cuando X tiende a 0. Abajo me queda un 1. Así que se me va a volar la indeterminación. La derivada de la tangente de X es 1 sobre coseno cuadrado de X. ¿Sí? Esto se lo pueden acordar por tabla, o si no, hacen seno de X sobre coseno de X, derivan como una división y llegan a este resultado. En el medio van a usar, le va a quedar seno cuadrado de X más coseno cuadrado de X es igual a 1. O sea que arriba me queda 1 sobre coseno cuadrado de X, entonces el resultado de mi límite final es 1. Porque el coseno de 0 es 1, al cuadrado es 1, así que me queda 1. Así que esto tiende a 1 elevado al infinito. ¿Sí? O sea que pasé de una indeterminación, de no saber qué pasaba, a una indeterminación 1 al infinito. Y bueno, lo podríamos trabajar como límite tipo E, ¿no? Y ver qué pasa. ¿Sí? O sea, límite tipo E, una de las opciones era 1 más una función a la 1 sobre la función, cuando la función tendía a 0. Entonces voy a tratar de hacerme aparecer eso acá adentro. Límite cuando X tiende a 0 de 1 más tangente de X sobre X menos 1. ¿Qué casos se puede utilizar este tipo de resolución para indeterminación? ¿Cuál de todas? Porque hice La varias de cosas. el límite tipo E.
El límite tipo D cuando tengo indeterminación 1 al infinito, únicamente. Solamente, ok, perfecto. Solamente. Solamente es en ese caso. ¿Sí? Y recordar que tengo dos variantes, ¿no? Tengo la variante de 1 más 1 sobre la cajita a la cajita. Esto es cuando la cajita tiende a infinito. 1 más 1 sobre x a la x, con x tendiendo a infinito. O 1 más la cajita a la 1 sobre cajita, cuando la cajita tiende a 0. Cuando yo pongo la cajita, ahí va una función que cumple con esto. Acá iría una función que se vaya a infinito, acá iría una función que se va a 0. Acá en este caso, esta es mi función que tiende a 0. Probamos que esta parte tendía a 1, menos 1 tiende a 0. O sea que me queda 1 más algo que tiende a 0, y ahora tengo que hacer aparecer esto acá arriba, que lo voy a hacer en la hoja siguiente. Esto es hoja 2, así que esto es hoja 3. O sea, me queda el límite cuando x tiende a 0 de 1 más tangente de x sobre x menos 1 elevado a la 1 sobre tangente de x sobre x menos 1. O sea, esto me lo copio acá como denominador, pero tengo que compensar, ahí vuelve el foco, tengo que compensar que agregué esto, así que multiplico por el inverso. Tangente de x sobre x menos 1 sobre 1. Por 1 sobre x al cuadrado. O sea, si yo multiplico esto por esto, me queda 1. Por esto me queda el exponente original. Si yo acá este 1 lo tacho con este 1, me queda la base original. O sea, estoy haciendo un cambio algebraico para que me aparezcan cosas, las cosas que yo quiero. O sea, esto es el límite cuando x tiende a 0 de 1 más tangente de x sobre x menos 1, que es mi cajita, elevado a la 1 sobre tangente de x sobre x menos 1, mi cajita está acá abajo, y esto lo desacoplo como si fuera potencia de potencia. O sea, me queda tangente de x sobre x menos 1 sobre x al cuadrado. Esto tiende a e. Ahora la pregunta es ¿a dónde tiende esto? Entonces, separado, cálculo auxiliar, me hago el límite cuando x tiende a 0 de tangente de x sobre x menos 1, todo dividido x al cuadrado. ¿Por qué ya lo pongo así? Y bueno, voy a ver si me puedo armar una división en la cual pueda volver a usar L'Hopital, ¿no? Me queda límite cuando x tiende a 0. Digo, fíjense que si yo miro acá, esto tiende a 0, y esto acá abajo también tiende a 0. Ah, la podría haber dejado así, qué pavote. Vamos a dejarlo así. Tangente de x sobre x menos 1 sobre x al cuadrado. Me convenía más así, porque ahora, esto tiende a 0, porque esto yo ya probé que tiende a 1, antes por L'Hopital, 1 menos 1 me da 0, y como x tiende a 0, x al cuadrado tiende a 0. Nuevamente tengo indeterminación 0 sobre 0, puedo usar L'Hopital. Entonces, la parte de arriba tengo que derivar. Tengo que hacer la derivada, no es igual acá. Vamos a poner tangente de x sobre x menos 1, derivado. Esto es la derivada de tangente de x sobre x menos la derivada de 1. ¿Sí? Que se me muere porque es una constante. Ahora, cuidado, acá no es L'Hopital. Acá es la derivada de una división. Entonces tengo que derivar según las reglas de derivación de la división. O sea, es la derivada del de arriba por el de abajo sin derivar, menos el de arriba sin derivar por el de abajo derivado, todo sobre el de abajo al cuadrado. O sea, me queda derivada de tangente 1 sobre coseno cuadrado de x por x menos tangente de x todo sobre
x al cuadrado. O sea, esto recién acá es la derivada de tangente de x sobre x menos 1. Qué chongo quedó. Pasemos en limpio. ¿Sí? Y bueno, y la derivada de x cuadrado es 2x. O sea que mi límite me queda. Límite cuando x tiende a 0 de esto arriba. X sobre coseno cuadrado de x menos tangente de x. Todo sobre x al cuadrado. Todo sobre la derivada del de abajo, que es 2x. Ping. Bueno, veamos qué queda esto. Primero, a ver, tratemos de aprolijarlo un poco algebraicamente. Tangente es seno de x sobre coseno de x. Así que si yo estas dos fracciones las sumo, me queda límite cuando x tiende a 0 de x menos seno de x por coseno de x. Todo sobre coseno cuadrado de x. Todo esto sobre 2x al cubo. ¿Estamos de acuerdo con eso? Acá saqué factor común coseno cuadrado dividido coseno cuadrado me queda 1. Por x me queda x. Acá coseno cuadrado dividido coseno me queda coseno por seno de x, seno por coseno. Y esto, dividido esto, multipliqué los dos denominadores. ¿Sí? ¿Y qué podría hacer ahora? También escribir esto como una multiplicación, ¿no? O sea, límite cuando x tiende a 0, de x menos seno de x por coseno de x, todo sobre 2x al cubo, coseno cuadrado de x. O sea, junté todo en una sola fracción. ¿Qué hago cuando tengo una sola fracción? Meto el 0. Meto el 0 acá, meto el 0 acá, me da 0, tiende a 0, me cachen, y abajo tiende a 0. Otra vez sin determinación 0 sobre 0, y volvería a usar L'Hopital. Y a ver qué pasa. Si en esta vuelta ya no se resuelve, buscamos otra estrategia. A ver, derivada del de arriba, me queda 1 menos derivada del producto, derivada del primero, coseno de x por el segundo sin derivar, coseno de x, más el primero sin derivar, seno de x, por el segundo derivado, menos seno de x. Todo sobre la derivada del de abajo, que es la derivada del primero, 6x cuadrado, por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar, por la derivada del segundo, 2 coseno de x por seno de x. Insoportable. ¿Sí? Y entonces, ¿qué me queda esto? Me queda el límite cuando x tiende a 0 de 1 menos coseno cuadrado de x, más con menos se me hace menos, así que me hace más seno cuadrado de x, todo sobre 6x cuadrado, coseno cuadrado de x, más 4x al cubo, seno de x, coseno de x. Horrible. Ahora me estoy preguntando si en esta parte, si seguía con esta idea mía, no quedaba algo más lindo. No lo sé. ¿Cuál es el problema que tengo acá? Esto tiende a 0, esto tiende a 1, y esto 1, lo de arriba tiende a 0. Acá abajo esto tiende a 0, esto tiende a 0, tiende a 0. Molestísimo. ¿Sí? A ver si me juego a hacer un L'Hopital más, me queda 2 coseno seno, 2 seno coseno, así que arriba sigue valiendo 0.
y abajo me queda 12x al cubo, me queda un x al cuadrado. Uf, tremendamente molesto. ¿Sí? Este es el caso donde por ahí hacer sistemáticamente L'Hopital no me ayuda. En este caso no pareciera estarme ayudando. ¿Sí? Entonces voy a probar otra cosa previa, a ver si acá yo hacía, acá antes de derivar, o sea, en vez de derivar acá, haciendo L'Hopital, si jugaba por este lado. ¿Sí? O sea, pruebo otro camino. Yo tenía el límite cuando x tiende a 0 de tangente de x sobre x menos 1 por 1 sobre x al cuadrado, ¿no? Que era el dividido x al cuadrado. O sea, esto me quedaba el límite cuando x tiende a 0 de tangente de x menos x sobre x al cubo. ¿Sí? O sea, saqué factor común x acá adentro y después multipliqué el denominador por x al cuadrado. Me parece que era mucho mejor idea esto, ¿no? Tiene más pinta más linda. 4. Entonces yo quiero hacer el límite cuando x tiende a 0 de tangente de x menos x sobre x al cubo. Acá arriba tiende a 0, porque tengo tangente de 0 que me da 0 menos 0, y acá abajo me da 0. Entonces acá podríamos decir, uso L'Hopital, y me queda el límite cuando x tiende a 0 de tangente de x, derivado, es 1 sobre coseno cuadrado de x, menos 1 sobre 3x al cuadrado. O sea, me queda el límite cuando x tiende a 0 de coseno a la menos 2 de x menos 1 sobre 3x al cuadrado. Esto tiende a 1, esto tiende a 1, me sigue tendiendo a 0 sobre 0. ¿Sí? Vuelvo a hacer L'Hopital, me queda el límite cuando x tiende a 0 de, derivo este por regla de la cadena, menos 2 coseno de x a la menos 3 por seno de x, por menos seno de x. El menos 1 se me muere sobre 6x. Y acá ya casi que estoy. Me parece, ¿no? Porque si bien esto sigue tendiendo a 0 sobre 0, porque pongo un 0 acá, cuando ya derive este, vamos a estar un poco más contentos. Entonces hago L'Hopital de vuelta, y me queda el límite cuando x tiende a 0, de derivada del primero. ¿Sí? Me queda menos 6 coseno a la menos 4 de x por menos seno de x, derivada del primero, por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar, 2 por coseno menos 3 de x, por la derivada del segundo, coseno de x, todo sobre la derivada del de abajo, que es 6. Y ahí terminamos. ¿Por qué? Porque esto, como tengo un seno de x multiplicando, tiende a 0. Esto tiene un coseno que tiende a 1 y coseno que tiende a 1. Así que toda esta parte tiende a 2. Y esto de abajo tiende a 6, 2 sextos. Costó pero llegamos. Cuidado, esto era, ¿sí?, el exponente. O sea, nosotros habíamos llegado a esto y habíamos quedado en esto. O sea, lo que acabamos de probar es que el exponente tiende a 1/3. Entonces, el límite, ¿sí?, cuando x tiende a 0, de tangente de x sobre x a la 1 sobre x al cuadrado, nos queda e a la 1/3. Molesto. Fíjense cómo una decisión equivocada algebraica, acá,
¿sí? No seguir por este camino que se me había ocurrido primero, sino por este, me genera que entro en un bucle de un L'Hopital atrás del otro que no me resuelve nada y está cada vez más feo. En cambio, escribiendo un poquito mejor, no fue tan fácil, pero ¿sí? Llegamos a buen puerto. Dentro de lo posible hay que tratar que, fíjense que si me queda algún polinomio, como que se me va muriendo en el camino. O sea, yo sé que en algún momento, yo sabía que en algún momento me iba a quedar un número abajo, entonces se me iba a acabar la indeterminación. ¿Sí? Bien, costó pero salió. 9J era eso. Y pasamos a la última pregunta, el 9M. Igual viene bien todo esto porque el tema de hoy, que es crecimiento, decrecimiento, máximos y mínimos, no es otra cosa que una aplicación de las reglas de derivación. O sea, usar la derivada para algo. Así que practicar cómo derivar un montón de cosas chongas está bueno. Tenemos el límite cuando x tiende a pi sobre 2 de seno de x elevado a la tangente de x. Seno de pi sobre 2, ¿sí? Hago pi sobre 2, me marca este punto que es el 0, 1, ¿sí? Hay algo que me está fallando, ¿no? Porque esto tiende a 1. Ah, y en pi sobre 2, claro, el problema es que tengo que el coseno vale 0. Esto tiende a infinito. Ah, ahora me gustó. ¿Sí? O sea, tengo una indeterminación 1 a la infinito. O sea, este es un límite tipo E. ¿Sí? Entonces lo voy a trabajar como límite tipo E. Por ahí en algún momento me aparece nuevamente la aplicación del L'Hopital. Entonces, tengo el límite cuando x tiende a pi sobre 2 de 1 más seno de x menos 1. ¿Sí? O sea, me armo la misma estrategia que usamos recién. Esta es mi cajita. 1 sobre seno de x menos 1. Así esto tiene la estructura del número e. Y esto elevado a este dado vuelta, seno de x menos 1, justo ahí está escrita la hoja, seno de x menos 1 por el exponente original que era seno de x menos 1, así, por tangente de x. ¿Sí? O sea, acá ya no tengo el problema. Esto ya sé que tiende a e. A ver qué pasa con el exponente. Cálculo auxiliar, límite cuando x tiende a pi sobre 2 de seno de x menos 1 por tangente de x. ¿Sí? ¿Qué tipo de indeterminación tengo acá? Esto tiende a 0 y esto tiende a infinito. O sea, indeterminación 0 por infinito. No estoy dentro de las hipótesis del L'Hopital. Para hacer L'Hopital tendría que tener 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. Una posibilidad sería mandar alguno dividiendo. ¿Sí? Pero yo voy a hacer otra cosa. ¿Qué quiero hacer? Tangente de x lo puedo pensar como que es seno sobre coseno. Límite cuando x tiende a pi sobre 2 de seno de x menos 1 por seno de x sobre coseno de x. O sea, me queda el límite cuando x tiende a pi sobre 2 de seno cuadrado de x menos 1, no, menos seno de x, todo sobre coseno de x. O sea, distribuí seno por seno cuadrado, seno por 1, seno. Y abajo el coseno. ¿Qué logré acá? Si pongo seno de pi sobre 2, es 1. Al cuadrado es 1, menos 1, 0. Y el coseno de pi sobre 2
es 0. O sea, me pude construir la indeterminación en la que puedo usar L'Hopital sin tener que mandar a uno de estos dos dividiendo, que me parecía que quedaba más feo para derivar. ¿Sí? Acá ahora puedo usar L'Hopital. Y veamos qué pasa. A ver, hago el límite cuando x tiende a pi sobre 2, derivo arriba. Acá regla de la cadena. 2 seno de x a la 1 por la derivada del seno, que es el coseno, menos la derivada del seno, que es el coseno, todo sobre la derivada del coseno, que es menos seno de x. Y chau indeterminación, porque si acá pongo un pi sobre 2, me queda menos 1. El seno de pi sobre 2 es 1. Acá pongo coseno de pi sobre 2 me da 0, coseno de pi sobre 2 me da 0, lo de arriba tiende a 0, resultado final 0. O sea que la base tiende a e, y acá el exponente tiende a 0. Resultado final, e a la 0, que es 1. O sea, lo importante de este ejercicio es ver que no siempre L'Hopital lo voy a usar directamente para calcular un límite. Por ahí en el camino, combinando otras estrategias, de repente me aparece un límite, 0 sobre 0, ¿sí? O infinito sobre infinito, de este calibre, en donde las herramientas que estuvimos trabajando no me ayudan. ¿Sí? Por nosotros teníamos cosas que tienden a 0 con el seno si el x tendía a 0, no a pi sobre 2. Entonces acá es donde me viene a salvar las papas del fuego L'Hopital. ¿Sí? ¿Alguna consulta más con respecto a la parte práctica? Si no, pasamos a trabajar un poco las ideas de hoy. Voy a tomar el silencio como que no hay más consultas. Bien. Pasamos entonces a aplicaciones al estudio de función y optimización, que es la parte siguiente de la práctica que arranca en el ejercicio 12. ¿Sí? Básicamente, ¿qué es lo que queremos trabajar? ¿Sí? Crecimiento y decrecimiento. Y decrecimiento. ¿Cuál es la idea que vamos a usar? Que estuvieron trabajando con Daniel. ¿Sí? Un poco de dónde surge. Nosotros vimos que si tenemos una curva y un punto, teníamos la recta tangente. ¿Sí? Y la pendiente de la recta tangente es la derivada. Ahora, como la recta y la curva son muy parecidas, no puede ocurrir que la recta tangente sea creciente y la curva no lo sea. O sea, me da una aproximación puntual, ¿sí? La recta tangente, así que el comportamiento tiene que ser parecido. ¿Por qué decimos esto? Porque en una recta es fácil saber cuándo es creciente y cuándo es decreciente, simplemente mirando la pendiente. Es por eso que lo que vamos a utilizar en esta parte para hacer un análisis de función, ¿se acuerdan que cuando vimos límite, después vimos asíntotas? Y yo les decía, asíntotas es una aplicación de los límites, así que si uno trabajó límites, puede calcular asíntotas es usar todas las estrategias de límite en otro ambiente. Lo mismo pasa con crecimiento y decrecimiento. O sea, es una aplicación a modo de herramienta de la derivada. ¿Qué es lo que vamos a pensar? Que dada f de x, si la derivada de la función es positiva, ¿sí? Para todo x perteneciente a un intervalo a b, entonces f de x es creciente en AB. Y si la derivada de una función es negativa, para todo x perteneciente a AB,
entonces f de x es decreciente en AB. O sea, el signo de la derivada, o los conjuntos de positividad y negatividad de la derivada, que es algo que ya buscamos al principio de la materia, conjuntos de positividad y de negatividad, me permiten hablar del crecimiento y decrecimiento de una función. ¿Sí? Entonces, acá lo que nos tendríamos que preguntar es, bueno, yo quiero conjunto de positividad de la derivada y conjunto de negatividad de la derivada. Entonces, ¿qué es lo que separa? ¿Qué es lo que separa los conjuntos de positividad y negatividad? ¿Qué tiene que pasar para que una función pase de positiva a negativa? Es una pregunta para que alguien, si quiere contestar, puede contestar. Que la derivada sea cero. Bien, una opción para que una pase de positivo a negativo es que haya una raíz. ¿Sí? O sea, opción 1, pasar por una raíz. Pero eso es si la función es continua. ¿Sí? Podría pasar que mi función haga esto. Opción 2, pasar por una discontinuidad. ¿Sí? Entonces, estas son las dos situaciones que nosotros vamos a rastrear de la función derivada para poder determinar sus conjuntos de positividad y negatividad. O sea, donde la función derivada vale 0 y o donde la función derivada no es continua. Porque si yo tengo una discontinuidad, puedo hacer un cambio de signo sin pasar por una raíz. ¿Sí? En este caso, para el cambio de signo, Bolzano me dice tiene que haber una raíz. Acá, como la función no es continua, Bolzano me dice yo no me hago cargo. Entonces, pensemos un ejemplo. Imaginemos que tenemos, déjenme ver, hacer una cuentita. F de x igual a x al cubo menos 3x al cuadrado menos 9x más 2. Una cúbica, que es el primer caso de polinómica que ya no sabemos trabajar. O sea, si me dan una polinómica de grado 1, es una función lineal, sé trabajarla. Si me dan una polinómica de grado 2, es una cuadrática, sé trabajarla. Ya de la cúbica en adelante no sé qué hacer. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Primero, dominio de la función. Todos los reales. Listo. O sea, no hay discontinuidades en la función. ¿Sí? Entonces, este caso de salto de mi función no va a haber. Pero ojo, porque esto me interesaba para la derivada. Ojo al piojo. ¿Sí? Por eso yo voy a buscar el dominio de la función y después voy a buscar también el dominio de la derivada. ¿Quién es la derivada de esta función? ¿Sí? Me queda 3x al cubo menos 6x al cuadrado menos 3x. 3x al cuadrado, estoy derivando como el traste, menos 6x a la 1, menos 9, ¿no? Derivé, pero como el demonio. ¿Sí? Esta es mi función derivada. ¿Cuál es el dominio de la derivada? Es una función polinómica, así que son todos los reales. ¿Sí? Así que no hay discontinuidades.
¿Sí? Es una función polinómica que es continua en todos los reales. Entonces, la única como no hay discontinuidades, la única posibilidad de que la derivada cambie de signo es que pase por una raíz. Entonces, ¿qué voy a buscar? Cuando la derivada de x de la función, digo, me da 0, que es lo que llamábamos puntos críticos. O sea, los puntos críticos son los puntos donde la derivada se anula. ¿Sí? Ahora, al derivar, me queda una función amigable, 3x al cuadrado menos 6x menos 9 igual a 0. ¿Qué tenemos? ¿Quiénes son sus raíces? ¿Sí? Menos 1 es 1, y la otra es 3, ¿no? 9 por 3, 27, menos 18, 9, menos 9, 0. Estas son sus raíces. Entonces, yo voy a trabajar de la siguiente manera, me voy a hacer un cuadro. ¿Sí? Al analizar estas dos raíces, el dominio de mi derivada queda dividida en 3 intervalos, desde menos infinito hasta menos 1, desde menos 1 hasta el 3, y del 3 al más infinito. F derivada. Acá la derivada vale 0, acá la derivada vale 0. En este conjunto, la derivada nunca se anula, y es una función continua. ¿Sí? Entonces, el recíproco de Bolzano, que me va a decir que entonces esta función o es siempre positiva o es siempre negativa en este intervalo. ¿Por qué? Porque como es una función continua, para cambiar de signo tiene que pasar por una raíz. Y no hay ninguna raíz de la función dentro de este intervalo. O sea, como en todo el intervalo, la función derivada es o siempre positiva o siempre negativa, sabiendo qué pasa en un solo valor, puedo afirmar qué es lo que pasa en todo el intervalo. Entonces, acá al costadito me voy a hacer unos cálculos auxiliares y voy a agarrar un número que está acá adentro, menos 2. Y voy a buscar cuánto vale la derivada en menos 2. Y lo único que me interesa es el signo de esto, si es positivo o negativo. A ver, me queda 3 por menos 2 al cuadrado, menos 6 por menos 2, menos 9. ¿Sí? Esto me queda, si hacemos las cuentas, positivo. ¿No? Me queda 12 más 12, 24, menos 9, súper positivo. O sea que en todo este intervalo, la función derivada es positiva. Pero por lo que dije del otro lado, si en un intervalo la derivada es positiva, la función es creciente. O sea que acá f es creciente, va para arriba. Entre menos 1 y 3, lo mismo, voy a agarrar un número que esté acá adentro, cualquiera, y lo voy a pasar por la derivada. ¿Sí? Por ejemplo, f' en 0, me queda menos 9, me queda negativo. ¿Sí? Como me queda negativo en el intervalo 1, 3, la función es decreciente, o sea que acá baja. Cuando tenemos un punto crítico, donde la derivada vale 0, y la función viene subiendo y pasa a bajar, es lo que llamamos un máximo relativo. O sea, la función viene subiendo, ahí se ve, viene subiendo y pasa a bajar. Hay como una cima de montaña. ¿Por qué es relativo el máximo? Porque no significa que es el punto más alto de la función. Después la función podrá tener otro punto más alto, pero en las cercanías de ese punto es el punto más alto.
Tercer intervalo, del 3 al más infinito. De vuelta, agarro la derivada y lo analizo en algún valor cualquiera de acá. En 4, por ejemplo. ¿Sí? Me queda 3 por 4 al cuadrado, menos 6 por 4, menos 9. ¿Sí? Me queda positivo. ¿Sí? O sea que acá me queda positivo, o sea que mi función pasa a subir. ¿Sí? Entonces, si viene bajando y pasa a subir, es la situación contraria al máximo, viene bajando y pasa a subir, es lo que llamamos un mínimo relativo. ¿Sí? Y a partir de esta tabla y con esta información, yo ya puedo hacerme un gráfico aproximado de mi función, que es justamente lo que queremos hacer vía esta herramienta. Si nosotros miramos, lo que sabemos es que nuestra función, ni siquiera sabemos dónde está el eje X, ¿sí? Nosotros sabemos que nuestra función, según nuestro cuadro, viene subiendo, baja y después sube. O sea, si nos fijamos, el máximo es relativo, ¿por qué? Porque va a haber puntos más grandes con imagen mayor que ella. El mínimo también es relativo, porque hay puntos que están más abajo que ese punto. Pero en las cercanías este es el más bajo y este es el más alto. Ahora, ¿por qué yo no puse el eje X? Y porque yo no sé dónde están estos puntos. No sé si están muy arriba, muy abajo, arriba del eje X, abajo del eje Y. Yo no sé si en -1 o 3 la función es positiva o negativa. Yo sé que la derivada vale 0. O sea que justamente en este punto, la recta tangente es horizontal, en este punto, la recta tangente es horizontal. ¿Sí? Entonces, para mayor precisión del gráfico, voy a calcular las imágenes de los puntos críticos. O sea, voy a hacer f en -1, no la derivada, y f en 3, no la derivada. ¿Sí? F en -1 es fácil de calcular, me queda -1 al cubo, menos 3 por -1 al cuadrado, menos 9 por -1, más 2. O sea, me queda -1, menos 3, más 9, más 2. 9 y 2 son 11, 10, 7. En 3 es más molesto, es 3 a la 3, menos 3 por 3 al cuadrado, menos 9 por 3, más 2. Ah, no es tan molesto, porque 3 al cubo es 27, menos 27, se me muere, me queda menos 27 más 2, menos 25. Al tener las imágenes de estos dos puntos, yo puedo hacer mi gráfico con mayor exactitud. O sea, yo sé que en -1 la función está en 7 y en 3 está en menos 25. Entre menos infinito y -1, acabamos de ver que la función sube. Entre -1 y 3, vimos que la función baja. Y entre 3 y más infinito, vimos que la función sube. Y ahí tenemos, por ejemplo, un gráfico más aproximado. Y a partir de este gráfico, por ejemplo, yo podría contestar preguntas locas, ¿no? Por ejemplo, ¿cuántas soluciones tiene la ecuación f de x igual a menos 20? Si yo me voy a mi gráfico, el menos 20 estará por acá, que la función me dé menos 20 es justamente gráficamente la intersección
entre el gráfico de la función y esta recta. Entonces, gráficamente puedo decir 1, 2, 3. 3 soluciones. Si me preguntaran f de x, lo mismo, ¿cuántas soluciones tiene la ecuación? F de x igual a 10, el 10 estará por acá, bueno, una sola solución. ¿Sí? O sea, contar con un gráfico que tenga bien marcados los extremos me permite sacar un montón de información. ¿Sí? No me acuerdo si había ejercicios de estos de ecuaciones o eran en la práctica de otro lado, pero están buenos. ¿Sí? Entonces, esta va a ser nuestra estrategia para hallar máximos, mínimos, ¿sí?, de funciones. A ver si encontramos alguna más, un poco más interesante. ¿Sí? Consulta técnica. ¿Habló de puntos de inflexión, Daniel? Dijo que lo vamos a hacer la clase que viene. Perfecto. Me había dicho lo mismo, pero a veces se entusiasma y le da. Entonces, a ver, busquemos otra función. Esta. Otro ejemplo. Imaginemos f de x igual a 1 sobre x al cuadrado menos 1. Queremos hacer lo mismo. ¿Sí? Hallar intervalos de crecimiento, de decrecimiento, y si existen máximos o mínimos. Entonces, primero, ¿cómo arranco? Dominio. ¿Sí? Todos los reales menos el 1 y el menos 1. O sea, ya tengo 2 puntos de discontinuidad a diferencia del caso anterior. ¿Sí? ¿Qué es lo que hago? Lo de siempre. Derivo primero. ¿Sí? Es una división, no me olvido de las buenas costumbres. ¿Sí? Es derivada del de arriba por el de abajo sin derivar, menos el de arriba sin derivar por el de abajo derivado, todo sobre el de abajo al cuadrado. O sea que mi derivada me queda 1 derivado es 0 por todo esto, menos 1 por la derivada de x cuadrado más 1, 2x, todo sobre x cuadrado menos 1 al cuadrado. ¿Cuál es el dominio de mi derivada? Todos los reales menos el 1 y el menos 1. ¿Sí? O sea que en 1 y en menos 1, ojo al piojo, la función derivada podría cambiar de signo. Hay que tener cuidado con esto porque, ¿sí?, no son valores que yo pueda decir en donde la derivada sea nula, pero sí podría haber un cambio de signo. Entonces, esto ahora cuando yo me haga mi tableta de crecimiento y decrecimiento, van a aparecer estos valores. Busco puntos críticos. Agarro la derivada y la igualo a 0. Me queda menos 2x sobre x cuadrado menos 1 al cuadrado igual a 0. Esto es cierto, sí, solo sí, menos 2x es igual a 0, sí, solo sí, x es igual a 0. O sea, hay un único valor donde la derivada se anula. ¿Sí? Entonces, me voy a armar mi tableta, ya tengo el dominio, tengo los valores, las raíces de la derivada, me armo mis intervalos. Me queda desde menos infinito hasta menos 1. ¿Sí? Menos 1 porque no está en el dominio. Desde menos 1 hasta 0. 0 porque es una raíz de la derivada. De 0 hasta 1, porque 1 no está en el dominio. Y de 1 a más infinito.
diferencias que tenemos acá. ¿Sí? En menos 1 la derivada no existe. O sea, no puede ser ni un máximo ni un mínimo. En 1 la derivada no existe. ¿Sí? Tampoco la función, así que no puede ser ni un máximo ni un mínimo. Acá la derivada es 0. O sea, si la función tiene un extremo, o máximo, o mínimo, estará en el 0. Únicamente es el único lugar. O sea, o tiene un máximo, o tiene un mínimo, o ninguna de las dos. Ojo al piojo con eso. No es que si un punto tiene derivada 0, es un máximo o es un mínimo. ¿Sí? Podría pasar que no haya cambio de signo de la derivada. Entonces, ahora tenemos que empezar a jugar de vuelta reemplazando. Entonces, hoja 7. Mi derivada es menos 2x sobre x cuadrado menos 1 al cuadrado. Y yo me quiero ahorrar cuentas. ¿Estamos de acuerdo que esto es siempre positivo? ¿No? Es un número elevado al cuadrado. Esto es positivo sí o sí. O sea que esta división, el signo depende de lo de arriba. Si lo de arriba es positivo, me queda positivo dividido positivo, positivo. Si lo de arriba es negativo, me queda negativo dividido positivo, negativo. ¿Sí? Entonces, con eso me voy a ahorrar bastantes cuentas. Entre menos infinito y menos 1, podría tomar, por ejemplo, el menos 2. Si pongo el menos 2 acá, menos 2 por menos 2 me queda 4 positivo. Dividido algo positivo, positiva la derivada. Positiva la derivada, la función sube. Entre menos 1 y 0, me podría tomar el menos 1 medio. Menos 1 medio por 2 me queda positivo. Dividido positivo, positivo. O sea que la función sube. Y esto es algo que también hay que tener en cuenta. Yo podría tener un tablero así como este y que me quede que la función sube, 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 sube. O sube, sube, baja, sube. No hay ningún tipo de regularidad acá. No es que si acá me dio que sube, acá baja, acá sube y acá baja. No es de a uno. Tengo que analizar en todos los intervalos porque, digamos, no conozco de antemano cuál va a ser el comportamiento. ¿Sí? Ahora, entre 0 y 1, por ejemplo, podría tomar el 1/3. 1/3 por menos 2 me queda negativo, dividido en positivo. Me queda negativo, baja, o sea que en el 0 mi función tiene un máximo, porque viene subiendo y pasa a bajar. ¿Sí? Y entre 1 y más infinito, podría tomar el 8. 8 por menos 2 me da menos 16. Dividido un número positivo me da negativo. La función vuelve a bajar. O sea, sube, sube, baja, baja. ¿No? El único punto que me interesa a su altura es en 0. ¿No? Entonces, si yo hago f en 0, me queda 1 sobre 0 al cuadrado menos 1, me da menos 1. Entonces, ¿qué tengo yo con mi función? En 0 vale menos 1. Está por acá. Acá tengo el menos 1 y el 1 donde no existe la función. Si buscáramos, si miramos, pongo un 1 acá, me queda 1 menos, dividido 0, o sea, me queda algún tipo de infinito, lo mismo que en el menos 1. O sea, en 1 y en menos 1 tiene asíntotas verticales mi función. ¿Qué me está diciendo esto? A ver, desde menos infinito hasta el 1 la función sube, viene subiendo. Desde el menos 1 al 0 la función viene subiendo. Desde el menos 1 hasta el 0 viene subiendo. Del 0 hasta el 1 baja. Y del 1 al más infinito
baja. Y ahí tengo un gráfico de mi función. Fíjense que el crecimiento acá es de una forma, está curvada para arriba, la curva, y entre 0 y 1 también es creciente, pero está curvada hacia abajo. Justamente esta cuestión de curvatura es lo que vamos a trabajar la semana que viene, que es la concavidad. Para eso vamos a usar la derivada segunda, no la derivada primera. ¿Sí? Yo ya me hago el gráfico así porque yo ya sé cómo es. ¿Sí? Esta parte de acá y esta parte de acá, nosotros la podríamos detectar a partir de hacer el límite cuando x tiende a infinito, de 1 sobre x cuadrado menos 1, que me da 0. ¿Sí? Y que esto se va así para arriba y acá para abajo, lo podríamos hacer analizando los límites laterales en el 1 y en el menos 1. O sea que nosotros podemos juntar todas las vías de información que estuvimos trabajando para hacer el gráfico de una función. ¿Qué quiero decir? Podría usar asíntotas, ¿sí? Y después la derivada para crecimiento y decrecimiento. ¿Sí? Y ahora voy a remitirme a un caso que ya hicimos. Que era f de x. Nadie tiene anotada una función que tenía asíntota oblicua, que les dije, vamos a ver dónde pega la vuelta, que hice 2 dibujos y uno me había quedado muy chiquito y después hice otro en otra hoja. ¿Sí? A ver, retomamos grabación. ¿Sí? En esta función la trabajamos el 23 del 5, me voy a colgar de lo que ya hicimos para no hacer un montón de cuentas de más. ¿Sí? Habíamos visto que el dominio eran los reales menos el 1, porque el 1 me hace aparecer un 0 dividiendo. Habíamos visto que el límite, cuando x tiende a 1, de mi función era algún tipo de infinito, o sea que tiene asíntota vertical en x igual a 1. Y es más, vimos que el límite cuando x tiende a 1 por derecha de la función era más infinito, y el límite cuando x tiende a 1 por izquierda de la función es menos infinito. Vimos que no tiene asíntota horizontal y vimos que tiene asíntota oblicua la recta igual x más 1. Eso lo hicimos en la clase del 23 de mayo. O sea, lo que habíamos dicho era x más 1 es una recta así, que era la asíntota oblicua, ¿sí? En 1 tiene una asíntota vertical, y lo que podíamos saber era que mi función se iba para allá y para acá, y que en el infinito se pegaba la asíntota oblicua. Lo que nos preguntábamos era, ¿en dónde pega la vuelta mi función? Si pensando en lo que estamos trabajando ahora, acá donde pega la vuelta es que la función deja de crecer y pasa a decrecer, o deja de decrecer y pasa a crecer, que es justamente lo que estamos rastreando hoy. Entonces vamos a hacer el mismo trabajo para poder completar esta función que yo había prometido el mes pasado, que cuando viéramos derivada íbamos a determinar exactamente quiénes eran estos 2 puntos. Para que no me digan que no cumplo mis promesas. Entonces, hoja 7, hoja 8, tengo f de x igual a x al cuadrado sobre x menos 1, derivo. De vuelta tengo la derivada de un cociente. No engolosinarse con L'Hopital y recordar que una división, para derivarla, tiene una regla particular, que no es derivar arriba y derivar abajo. ¿Sí? Es la derivada del de arriba
por el de abajo sin derivar, menos el de arriba sin derivar, por el de abajo derivado, todo sobre el de abajo al cuadrado. O sea que la derivada me queda 2x por x menos 1 menos x al cuadrado, todo sobre x menos 1 al cuadrado. Y acá es la parte en que yo les decía, en que si me pidieran solamente derivar esta función, yo acá puedo terminar y ya está derivada la función. No le hacíamos cosas estéticas. Ahora, como yo tengo que buscar las raíces de esta función, cuanto más prolijita la tenga, más fácil me va a ser resolver las ecuaciones. Entonces acá voy a hacer distributivas. 2x al cuadrado menos 2x menos x al cuadrado sobre x menos 1 al cuadrado. O sea, f' de x me queda x al cuadrado menos 2x sobre x menos 1 al cuadrado. Por lo tanto, para buscar puntos críticos, voy a agarrar la derivada e igualarla a 0. Entonces me queda x al cuadrado menos 2x sobre x menos 1 al cuadrado igual a 0. Pero de vuelta, una división para hacer 0, lo de arriba tiene que ser 0. O sea, me queda x cuadrado menos 2x igual a 0. Y de acá saco de las dos raíces. X igual a 0, x igual a 2. ¿Sí? Pero ¿cuál es el dominio de mi derivada? Porque eso no me tengo que olvidar. Dominio de f'. Son todos los reales menos el 1. ¿Sí? Entonces tengo 3 valores que me van a generar intervalos para el análisis. Voy a tener desde menos infinito a 0, de 0 a 1, de 1 a 2 y de 2 a más infinito. El 0 y el 2, porque en esos valores la derivada vale 0. El 1, porque es el valor puntual que yo saqué del dominio. O sea, no existe la derivada acá. ¿Sí? Y entonces tengo que analizar en estos 4 intervalos qué pasa con la función. Y esta vuelta, para ponerle un poco de variedad al asunto, lo voy a hacer sin hacer cuentas. A ver, miremos la derivada. La derivada, igual que en el ejemplo anterior, abajo tiene una cuadrática. ¿Sí? Entonces, lo de abajo es no una cuadrática, algo elevado todo al cuadrado. Así que es positivo, siempre. Arriba tiene una cuadrática. Pero yo de esta cuadrática sé sus raíces, que son 0 y 2. O sea, si yo miro x al cuadrado menos 2x, en un grafiquito tengo el 0 acá, el 2 acá, y como el coeficiente principal es positivo, es una carita contenta. O sea, entre menos infinito y 0, esto de acá arriba, ¿sí?, es positivo. ¿Sí? Es algo que no me está dando acá. Entonces, ¿qué tenemos? Desde menos infinito hasta 0, desde menos infinito hasta 0, la función de arriba es positiva. Así que tengo positivo dividido positivo, positivo. F sube. Entre 0 y 1, la función de arriba es negativa. Negativo dividido positivo me queda negativo. O sea que mi función baja. Entre 1 y 2, la función de arriba sigue siendo negativa, la función de abajo es siempre positiva, me sigue dando negativo, baja, y del 2 en adelante, la función de arriba es positiva,
La de abajo es positiva, así que esto es positivo, sube. De vuelta, esto es una estrategia porque a mí no me gusta hacer cuentas. ¿Sí? Estrategia que siempre funciona, agarro un número de acá y lo paso por la función derivada. Agarro un número de acá, lo paso por la derivada. Agarro un número de acá por la derivada y lo mismo con esto. ¿Sí? Fíjense que acá nos está quedando que la función sube, baja, baja, sube, baja, sube. Nada más que ahora nosotros sabemos exactamente en dónde van a estar estos puntos. ¿Sí? Van a ser cuando x vale 0 y cuando x vale 2. Acá tengo un máximo, porque la función viene subiendo y pasa a bajar. Acá tengo un mínimo, porque la función baja y pasa a subir. En el 1 la función tampoco existe. Entonces, para tener el mayor grado de precisión, f de x era x al cuadrado sobre x menos 1, voy a hacer f en 0 y f en 2, que es donde tengo el máximo y el mínimo relativos. Fíjense algo, otra cosa, bueno, ahora lo hacemos con el dibujo completito. ¿Sí? F en 0 me queda 0. F en 2 me queda 4, dividido 1 me queda 4. O sea, mi función tenemos, vamos a tratar de hacer el dibujo lo más prolijo posible. Tengo que en 0 vale 0, en 1 tengo mi asíntota vertical, en 2 está en 4, 1, 2, 3, 4. Por acá, y esta es mi asíntota oblicua. Y igual x más 1 es mi asíntota oblicua. X igual a 1 es mi asíntota vertical. Acá tengo el máximo. Mi función viene subiendo, llega al máximo y pasa a bajar. Acá tengo mi otro punto. Viene bajando entre 1 y 2. Viene bajando. Entre 1 y 2 viene bajando, llega al 2 y pasa a subir. Y pasa a subir y se pega a la asíntota. Fíjense que acá el máximo es más chico que el mínimo. Por eso es que es un máximo relativo y un mínimo relativo. ¿Sí? Este es el punto más bajo, pero no de toda la función. ¿Sí? Este es el punto más alto, pero no de toda la función, sino en una parte. Si yo tomara la función desde menos infinito hasta el 1 como dominio, este máximo sería absoluto, si no existiera toda esta parte. Sería el punto más alto de toda la función. Pero como el gráfico es completito, y hay puntos que están más arriba, este es un máximo relativo y este es un mínimo relativo. ¿Sí? Y ahí completamos uno que nos había quedado pendiente, que había prometido hace un mes atrás. ¿Sí? De vuelta, si chequean las hojas del 25, tienen todos los cálculos de la asíntota oblicua y la asíntota vertical. ¿Sí? Bueno, con esto, ya me parece que hacer otro ejemplo no nos va a dar el tiempo. Pueden arrancar la segunda parte de la práctica de derivadas, ejercicio 12, 13 y 14. No, ni siquiera el 14 tampoco. El 12 y el 13 nada más van a poder hacer, porque no hablamos de concavidad. ¿Sí? Así que venimos tranquilitos, ¿sí? Pero bueno, no se confíen. Tengan en cuenta que estamos a un mes del parcial. ¿Sí? No falta tanto. Clases prácticas nos quedan el 4, el 11 y el 28.
el 4, el 11 y el 18, creo. 3 semanas. O sea, 3 clases nos quedan. ¿Sí? Así que, si están atrasados con la práctica, es momento de empezar a ponerse al día. ¿Sí? ¿Alguna consulta, algo que no haya quedado claro de lo que trabajamos? Por el momento no. Gracias, uno, por contestar.